Si nosotros analizamos aquí cómo se está dando el esquema en cuanto a la asignación del gasto social aprobado para superar la pobreza, vemos que son en estos tres ejes donde nosotros analizaríamos, y quienes conocen del tema, que se debería de asignar mayor presupuesto sería al tema de la productividad y el empleo. Sin embargo, ellos consideran que de todo el presupuesto social, ellos canalizan el 40% a infraestructura social más, el 46% a desarrollo humano. Pero sin embargo, la productividad y el empleo para ellos yo creo que no es tan importante, porque asignan única y exclusivamente el 14%. Aquí la pregunta que quienes analizamos, estudiamos y evaluamos las políticas sociales y las políticas públicas, nos haríamos una pregunta. ¿Dónde está la voluntad política de quienes hacen la asignación del presupuesto para abatir y reducir la economía informal y el desempleo en este país? Si tan solo con el 14% la pregunta sería, ¿ellos creen que vamos a lograr desarrollo en este país, desarrollo económico y posibilidades de empleo? La pregunta se la dejo a ustedes. Seguramente la respuesta ya la sabemos. Otro punto de evaluar sería hasta dónde los programas sociales son atendidos de manera real para el combate a la pobreza en este país y particularmente en el Distrito Federal. Nosotros vemos, por ejemplo, en términos porcentuales, que el gobierno establece, vamos a citar dos o tres programas que para Alianza al Campo establece el 21% como programa. Establece para lo que sería la pequeña y mediana empresa, que es un aspecto importante en donde está el detonante del desarrollo en este país, asigna única y exclusivamente el 5%, tiene programas, un 5% de programas a desarrollar. Pero preocupados por abatir la pobreza y el desempleo, ellos asignan el 44% al empleo temporal. Entonces aquí la pregunta es, ¿hasta dónde ellos reafirman el interés y voluntad política de abatir y obviamente disminuir la economía alternativa o economía informal, dando certeza jurídica a quienes se incorporaron en este sector? Todo apunta que las políticas sociales en este Distrito Federal no han sido las más efectivas. En este sentido, nosotros vemos que hoy el 54%, según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del INEGI, nos indican que el 54% de los ciudadanos en la ciudad viven en la pobreza. Obviamente, esto obedece, repito y reitero, al fracaso de una política social implementada por el gobierno de la Ciudad de México. Este 54% equivale a aproximadamente 4.5 millones de personas. Es decir, en la capital los niveles de pobreza van desde moderados, según el secretario de Desarrollo Social, hasta extremos, y se presentan fundamentalmente en 4 delegaciones donde vivimos y vemos y observamos que existen rezagos en servicios, que todos los vivimos, rezagos en ingresos, en desigualdad social, obviamente en desigualdad de género, no hay oportunidades iguales para hombres y mujeres, y obviamente en acceso a la escolaridad. En este sentido, nosotros observamos que son 4 delegaciones que se encuentran en el índice más alto de marginalidad social y en pobreza extrema en esta ciudad, en donde vemos y ubicamos a la delegación de Magdalena Contreras, a la delegación de Álvaro Obregón, Milpalta y Gustavo Amadeo. Obviamente, Iztapalapa ocupa el primer lugar de marginalidad social en el Distrito Federal, y ahorita lo vamos a ver como resultado de las cifras que vamos a analizar. Otro aspecto importante, como ya lo mencionaba el doctor Carlos de Alba, las políticas públicas y la política económica en este país ha originado que la Ciudad de México, en donde un fenómeno no se presentaba, es la expulsión
condición obviamente de capitalinos, de habitantes de la ciudad, que hoy también se ven en la necesidad de buscar una alternativa de vida y salen como migrantes a exponer su vida y dejando sus familias aquí en la ciudad para buscar una oportunidad de empleo en Estados Unidos, que en estos últimos años pues, se ha reconocido por la política que ya conocemos todos, donde la militarización en la frontera, como ya se indicaba, es una constante de la política de los Estados Unidos. Es en este sentido que el Distrito Federal hoy exporta también, como lo hace Oaxaca, como lo hace Chiapas, como lo hace Michoacán, exporta una gran población a constituirse como inmigrante en los Estados Unidos. Y obviamente esto representa pues, un gran riesgo. Por ello, quienes hoy analizamos las políticas sociales, ustedes, nosotros, los académicos y los políticos, tenemos el compromiso para atender y construir juntos y fortalecer propuestas como las que presenta hoy el Frente Nacional de Comercio Informal. Solamente juntos creemos y coincidimos que vamos a lograr abatir la pobreza de manera conjunta. Si no socializamos los temas que día a día nosotros vivimos y que además nos perjudica de una u otra manera en la estructura social como es la familia, difícilmente abatiremos el tema de la pobreza. Para ir cerrando, yo quisiera presentarles algunos aspectos en cuanto al tema del salario. Según cifras, nosotros tenemos aquí, en materia de salarios, 1.900.000 personas en la Ciudad de México se ubican ganando entre 2 y 5 salarios mínimos. Es decir, cerca de 750.000 personas entre 1 y 2 reciben también mini salarios. Alrededor de 600.000 ganan más de 5 salarios mínimos en la ciudad. Traemos nosotros cifras duras en cuanto a la asignación de presupuesto por delegación política. La ciudad, los especialistas en el tema que de una u otra manera nosotros quisiéramos entender que hacen su evaluación en función a los grados de marginalidad. Es decir, aquí yo tengo, como en una familia, tengo 10 integrantes, ¿quién requiere más atención para asignarle el presupuesto? A mi hijo que ya de una u otra manera terminó la universidad, o al niño que está iniciando la primaria, que requiere obviamente de mayor atención, libros, uniformes. El otro ya de una u otra manera terminó su carrera, no requiere de tanto apoyo. Sin embargo, esa sería la lógica básica que nosotros entenderíamos. En la ciudad no es así. Quienes aplican la asignación presupuestal en esta ciudad no lo entienden de esta manera. Nosotros también vemos, por ejemplo, que en cuanto a la asignación del presupuesto, vámonos en orden descendiente. La delegación de Milpalta se le asigna el 24%. A la delegación Coajimalpa se le asigna el 20.8%. Magdalena Contreras, 19.6%. Benito Juárez, 19.2%. Tlalpan, 18.9%. Álvaro Obregón, el 15.6%. Seguido obviamente de Azcapotzalco con el 12.5%. Iztapalco con el 12.2%, Venustiano Carranza con el 11.6%, Cuauhtémoc con el 11.2%, Tláhuac con el 10.9% y Gustavo Madero con el 10.2%. Obviamente esta información significa que los aumentos a los presupuestos de las delegaciones no se dieron en correspondencia con el grado de marginalidad o número de pobres o necesidades sociales. Obviamente esto nosotros lo vemos, de acuerdo, repito, son cifras del INEGI. Tláhuac tiene, en cuanto a la ciertamente, obviamente Tláhuac tiene el 85.9%, seguido de Iztapalapa con el 73.4%, donde de una u otra manera la asignación, si nosotros vemos, ya no voy a leer tanto número, pero vemos que la asignación y el incremento del presupuesto no va en función del grado de marginalidad social y obviamente marginalidad económica. Y vemos nosotros que la asignación del presupuesto se hace con criterio político, donde el gobierno de la ciudad cree que tiene su peso electoral más amplio, es donde de una u otra manera asigna presupuesto. Pero un presupuesto ad hoc o un presupuesto ad hoc.
El caso de la delegación Benito Juárez es producto obviamente de negociaciones políticas y obviamente negociaciones de alto nivel que nosotros conocemos a muy corto alcance. Y es obviamente en este contexto que nosotros entenderíamos que se hace necesario regular y urgente regular el marco jurídico para la implementación de políticas públicas de alto impacto. Si bien es cierto, como ya lo ha indicado el doctor del Colegio de México, ha habido una reducción obviamente en el número de empleos de manera significativa. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la política económica no es funcional, no es aceptada, y por ello nosotros creemos, y en el Centro de Estudios y para el Desarrollo de Proyectos Sociales y el Colegio de Agrupaciones Políticas, y obviamente el Frente Nacional del Comercio Informal, daremos a partir y de distintos frentes la lucha para que juntos logremos abatir la pobreza y generar obviamente alternativas de desarrollo que permitan el fortalecimiento de la economía, por lo menos en esta gran ciudad, y obviamente en consecuencia que se pudiera replicar esto al interior de la República para lograr mejores resultados en este nuevo siglo que lo reclama la sociedad altamente demandante para mejorar la calidad de sus niveles de vida. Muchas gracias.